Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Estamos acá una vez más con nuestra hermana Pamela, ministra de Liberación. Estamos acá compartiendo una gran enseñanza para la gloria y la honra de nuestro Dios y la edificación de cada alma. Estamos acá, hermana. Entonces, hermana, vamos a seguir hablando de las experiencias, porque yo sé que usted tiene muchas experiencias durante todos estos años en el Ministerio de Liberación, pero hay algo que no quiero que se nos vaya de la mano, que es muy importante que hablemos de eso. Por ejemplo, hay personas que se ora por ellos, se les administra liberación, tienen ciertos problemas de diferente índole, dependiendo del nivel, pero ellos quieren que como que todo se resuelva de la noche a la mañana y todo está resuelto. En algún momento de su vida, ellos se sienten desesperados, se sienten abatidos, son invadidos por la depresión, y cuando son invadidos por la depresión, ellos muchas veces dicen, se les pasa hasta dejar hasta el evangelio, quieren hasta dejar hasta el evangelio, retirarse del camino del evangelio y no aprenden a pasar su proceso, porque ellos entienden que usted la ministra de liberación y todo por ello y ya todo se fue de la noche a la mañana. ¿Qué usted nos dice, hermana, en cuanto a eso? Sí, hay mucha gente que tienen todavía, aunque se le haga liberación, hay cobardía en ellos. Ay. Y la Biblia nos manda a no ser cobardes, sino a ser valientes. Valiente. Y valientes en que cuando la situación está bien, no. Valientes cuando todo está contrario a lo que tú estás viendo. Y esa valentía va a incluida la fe. Hay personas que, como dice la Biblia, que el pueblo salió de Egipto. Hay gente que salieron todos juntos de Egipto, pero no todos atravesaron el desierto, o sea, no todos llegaron a la tierra prometida. A la tierra prometida. ¿Por qué? Porque muchos no fueron valientes y no fueron obedientes. Hay personas que Dios no usa para hacerle liberación. Jesús lo libera, pero siguen siendo desobedientes. Sigue habiendo rebeldía en ellos. Incluso con sus líderes, incluso con sus esposos, incluso con sus pastores, son rebeldes. ¿Y qué pasa? Que toda rebeldía Dios la abomina. Es así. Entonces no puede venir la bendición si tu corazón todavía no ha sido transformado. Una cosa es la liberación de los demonios y otra cosa es la transformación del corazón. Amén. Es así, hermana, porque de eso que te dice, hay personas que cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, que fueron camino hacia el desierto, muchos no estaban como preparados para ver ese momento de prueba, a veces con un enemigo que viene a espalda y un mar que le queda al frente. Entonces se ven en ese momento, entonces dice, ojalá hubiéramos quedado allá en Egipto, que estuviéramos vivos allá en Egipto. Entonces hay momentos que uno tiene que tomar esa decisión de marchar hacia adelante. Y como usted dijo, que se levantan contra sus líderes. Y es una realidad, porque eso es bíblico, porque así mismo el pueblo de Israel en el desierto, cuando estuvo en ese momento de prueba, que no tuvo esa visión espiritual para ver las cosas que Dios le tenía, el plan mejor que Dios tenía para ellos, se levantaron contra Moisés. Y me imagino yo que en aquellos momentos, siendo Moisés también, aparte de ser un profeta del pueblo de Dios, es un hombre también preparado militarmente. Muchas veces la Biblia no lo dice, no abunda mucho, pero me imagino que hubieron muchos momentos de eso, que Moisés pudo haber hasta pasado por momentos hasta de muerte físicamente. Porque un pueblo, sacar un pueblo dura de servir, como el pueblo de Israel, de Egipto, y llevarlo a un desierto allí, y un pueblo pidiendo comida, pidiendo carne, fue un caso terrible, así, hermano, fue un caso muy difícil para Moisés. Pero también estábamos hablando también ahorita, fuera de cámara, que es un punto muy importante, que usted me estuvo hablando de eso.
ya que estamos hablando de liberación, hablando de la depresión, los problemas mentales, los problemas emocionales, etcétera, etcétera. Usted decía ahorita que dentro de las iglesias existen lo que son envidia, tiranía, crítica, odio, un hermano que le tiene odio a otro hermano, etcétera, etcétera. ¿Qué usted le dice, hermano, de esa clase problemática? Ya que se habla de eso porque son muchos hermanos que llaman a uno que quiero que me ministren, pero hay ciertas actitudes que ellos mantienen dándole cabida a eso, entonces no quieren cambiar, no quieren transformar su vida, pero quieren que usted la ministre, pero pasan toda esa clase de problemas dentro del pueblo de Dios. ¿Qué usted me dice al respecto? Fíjese, varón, mire, la Biblia nos manda a ser puros. Cuando en un corazón de un hermano hay odio, hay celo, hay envidia, hay muerte. Y no muerte para vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando tú odias a tu hermano, tú lo matas. Muchos de nosotros estamos matando a nuestros propios hermanos. No estamos comiendo uno con otro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de amargura. Amargura. Y la amargura se manifiesta de muchas maneras, incluyendo cuando usted oye personas decir, como decía el pueblo de Israel, ¿por qué no trajiste aquí? Mejor no hubiese dejado morir allá. Gente que dice, Señor, mejor mátame para yo estar pasando por esto. Está revelando la amargura de su corazón. El pueblo de Dios, muchos están sumidos en la amargura y no se dan cuenta. Y la amargura, como se manifiesta con muchas cosas, con rechazo, con soledad, con tristeza, la gente piensa que lo están rechazando. No, el rechazo lo tienes tú dentro. Uno mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes amargura en contra de los demás, amargura por lo que muchas cosas que te hicieron a ti y tú las arrastras desde el mundo hasta la casa de Dios, hasta la iglesia. Eso sí, una realidad. Y dice la palabra de Dios que la amargura echa raíces y contamina a todo el que está alrededor. Quiere decir que no solamente te contamina a ti, sino que tú contaminas a los demás con esa actitud de amargura. Entonces, el pueblo de Dios está amargado, como también se amargó el pueblo de Dios en el desierto. Dice la Biblia que llegaron a Mara, que quiere decir amargura, y allí tuvieron pleito ellos, gritando y hablando de cosas feas a Moisés, porque querían agua. ¿Y qué tuvo Dios que hacer? Coger un arca y endulzar el agua. Hasta que el Espíritu Santo no te endulce el alma, tú no vas a cambiar, tú no vas a ser libre de la amargura, sino que tu corazón va a estar todo el tiempo así de contaminado y todo te va a heber y nada te va a oler. Es así, y no solamente eso, hermana, hay que ver y darnos cuenta cuando el agua está amarga. Si el pueblo no le dice a Moisés que el agua está amarga, entonces Moisés no toma la vara para endulzar el agua. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que toda esa clase de amargura que nosotros llevamos dentro como odio, envidia, crítica, celo entre hermanos, tenemos que nosotros darnos cuenta que eso es una amargura que nosotros llevamos dentro. Para que entonces el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pueda endulzar esa parte, pero tenemos que reconocer primeramente nuestra falta. Y así, hermana. Y hay algo que quiero decir, que no quiero que se escape de este mensaje, hermana. A veces nosotros decimos, no, que cuando viene en el barrio una persona y pone un cuarto y pone una calavera, prende 3 velas, la iglesia empieza a orar, no, porque se murió un brujo en el barrio, y empieza todo el mundo a darle candela al brujo. Y así, o que se está practicando magia negra, brujería, etcétera, etcétera. Entonces, me pregunto, mensaje para la audiencia, para edificación de la audiencia, y nosotros que estamos acá, ¿verdad? Cuando se habla de la brujería, cuando se habla de la magia negra, no solamente es prender una vela y buscar una calavera, y prender la vela y mover la campana, no. Brujería y magia negra tiene que ver con todo lo que es en contra de Dios. Todo lo que está fuera del orden divino que es de Dios, todo lo que está fuera de ese orden divino que es de Dios, es magia negra y brujería.
¿Qué nos indica esto? Que los brujos y satanistas o magos negros no solamente son los que están afuera atacando la iglesia, sino que nosotros mismos, dentro de las mismas iglesias, nos convertimos en satanistas y brujos. ¿Cómo? Celando al hermano, celando, por ejemplo, el hermano tiene un talento, sea cantante, sea músico, sea pastor, sea un ministro de liberación, cualquier ministerio que Dios lo haya llamado. Cuando empiezo a tener celo y a celar a ese hermano, empiezo de mi parte, uno empieza a mandarle a ese hermano onda negativa. Cuando manda onda negativa mentalmente, porque aparte de que lo cela, también lo está envidiando. Y como lo está envidiando mentalmente, también lo está matando. Y como lo está matando en el fondo muy oculto, también lo odia. Eso se da de todo. Entonces, de esa manera, de manera sutil, de manera inconsciente, la persona se convierte en un satanista y brujo, porque está empleando la magia negra, porque dentro de las prácticas de magia negra se manda lo que son los satanistas de la iglesia, ondas mentales negativas, o sea, ondas que viajan a través del aire y van a la iglesia y donde trabaja la mente de los hermanos que están. Entonces, cuando uno dentro de la iglesia le manda al hermano ondas negativas, deseándole mal, envidiando su talento, envidiando y codiciando el talento que Dios le ha dado al hermano, de esa manera estamos empleando la brujería y estamos empleando la magia negra dentro de la misma iglesia de manera inconsciente. Es así como usted ha dicho. Y esa persona se convierte en lo que la Biblia le llama una cizaña. Cizaña dentro de la iglesia. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa persona, al tener el corazón así, es fácil para el enemigo usarlo en contra de los propios hermanos. En contra de los propios hermanos. Es fácil. Hay gente que está haciendo oraciones hechiceras en contra de los hermanos y no entiende lo que está haciendo. Hay gente que le está mandando oraciones contrarias, profecías que no vienen de Dios y le está profetizando a alguien. Y esa profecía se queda gravitando en los aires y va a la casa de ese hermano, de esa hermana. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento, hermano. Tenemos que despertar, que no todo lo que sale de la boca de un cristiano viene de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y yo tenemos que tener cuidado. Cuando una persona tiene envidia de otra, sea cristiana o no sea cristiana, hay influencias que salen y usted se convierte de gratis, se convierte en un ente, en una persona que el enemigo usa. ¿Para qué? Para traer división a la iglesia, para traer ruina a la iglesia, para traer destrucción a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el Apocalipsis, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, salieron de nosotros. Salieron de nosotros. Mucha gente que está en la iglesia, pero no son cristianos. Su corazón no ha sido transformado y convertido. Miren, le voy a contar una experiencia que me pasó a mí, porque lo que le estoy diciendo es porque lo viví. Amén. Nosotros íbamos a una iglesia y en esa iglesia hubo una mujer que tenía a su esposo. La mujer tenía a su esposo. Y la mujer dijo una palabra. Y la mujer dijo, yo quisiera un hombre como ese, como mi esposo. Porque parece que la mujer venía con problemas del corazón, de maltrato. ¿No me entiendes? Y la mujer dijo eso. Y eso es codicia. La palabra de Dios dice, no codiciará la mujer de tu hermano, ni el esposo de tu hermana, no codiciará nada, ni su casa, ni sus bienes, ni sus animales, ni siquiera. Y eso levantó una fuerza espiritual contraria. Y ese demonio vino a atacarme a mí. Yo durmiendo de madrugada. Durmiendo. Que por poco abrió un portal. Es así.
¿Y sabe por qué no me hizo estrago? Porque ese día me encontró a mí en silicio ese demonio. Pero ese demonio vino a atacarme fuertemente de noche, a las 3 de la mañana, ¿vale? Y me encontró en silicio. Porque yo no sé cómo los demonios te están encontrando a ti. Yo no sé cómo tú vas a pelear tu batalla. Si el demonio te encuentra a ti soñando con no sé con quién, leyendo no sé qué cosa antes de tu acostarte, escuchando quién sabe qué antes de tu dormirte. Porque si los demonios te encontraron a ti fuera de la cobertura de Dios, prepárate, porque hay cosas que Dios la va a permitir. Aunque Dios no te quite la cobertura, Dios la va a permitir para que tú aprendas. Amén. Y para que tú vuelvas a encaminarte y te devuelvas de por donde tú vas. Amén. Es así. Entonces ese demonio me encontró a mí en silicio y por eso él no pudo hacer lo que él quiso hacer conmigo, que era hacerme caer en el sueño, varón. Ay, 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 ay. Es fuerte el caso. ¿Por qué? Es Porque fuerte. ellos te hacen caer en el sueño para después hacerte caer en lo físico. En lo físico. Es así. Eso es ataques espirituales por toda parte, por todos lados. Y todo eso vino porque una hermana dijo esa palabra. Esa palabra activó esa fuerza negativa. Ella activó esa fuerza. Así que hay que tener mucho cuidado con palabras que uno vaya a decir. Porque esas palabras crean, en el mundo espiritual crean. Es así. Fíjense que tal vez ya no lo dijo. Se ve tal vez bonito. Ya diría, yo quiero que Dios me dé un hombre así, que tenga esa cualidad de así o aquello. Pero el enemigo no la tomó como una palabra sencilla, No. porque la palabra tiene poder. El enemigo es muy, ¿cómo se llama? El enemigo es muy astuto. Muy así. Muy astuto. Y se esconden detrás de palabras que aparentemente uno la vea como sencilla. Detrás de esa palabra, entonces, él se esconde para lograr sus objetivos. Exactamente. Es así. Entonces hay muchas palabras que los cristianos decimos que tal vez nosotros pensamos que no son nada. Y sí son, hacen un efecto en el mundo espiritual, tanto a favor o en contra. Y así, hermano, y a veces no solamente hasta decirla, a veces uno lee hasta una palabra en un libro, uno ve una palabra, por eso uno no todas las veces uno ve una letra en un libro y la está pronunciando, porque muchas veces hay libros, por ejemplo, un cliché, un poloché, tiene el nombre, y la persona ve ese nombre en ese poloché, y lo lee y lo pronuncia en voz alta, y cuando ven a ver ese nombre que está pronunciando, es el nombre de un demonio. Entonces, ese demonio, esa palabra repercute en el plano espiritual. Es así, hermana. A mí me pasó una vez, eso que te dice, hermana, mira, una vez, estando en mi casa, Dios me sacó en espíritu, vamos a decir, en cuerpo astral, Dios me sacó, y veo un libro así, ahí, cuando veo ese libro, veo un nombre escrito en el libro, y voy a pronunciar el nombre que está escrito en el libro, y algo me dice a mí, no lo pronuncie. Eso que te está diciendo. Algo me dice a mí, no pronuncie ese nombre. El fin del caso, que no dice caso a la voz que me habló, y pronuncié la palabra que estaba escrita en el libro. Cuando pronuncié mal esa palabra, apareció una entidad tenebrosa, porque así que decir un gigante del tamaño de un palo de luz. Grandísimo así. Y cuando vi esa entidad así tenebrosa, inmediatamente, con la visión espiritual que yo me había dado en ese momento, percibí y observé, fue un terrible demonio en el plano espiritual. Y entonces los reprendí en el nombre de Cristo Jesús y desapareció ese demonio. Pero hay que tener, como que dice, mucho cuidado con la palabra que uno pronuncia en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cautelosos con eso, hermano. Exactamente. Hubieron hombres de la Biblia, hombres de Dios, que desearon la muerte, que le dijeron a Dios, quítame la vida. ¿Cree usted que esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo? No. ¿Cree usted que Dios se sintió bien con que ellos dijeran esas palabras? Nunca.
semana, esas personas que están pasando por momentos difíciles y le piden a Dios, le dicen que le quite la vida, que ya no quieren seguir viviendo. Pero ellos están pasando un proceso, ¿verdad? Exactamente. Y el proceso de Dios hay que vivirlo. El proceso de Dios hay que vivirlo. Y si usted no lo vive, usted va a caer en medio del desierto. Es Va así. a caer, como cayeron muchos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron, no querían pasar el proceso del desierto. No es fácil pasar el desierto. Hay mucho llanto, hay mucha tristeza, hay que pasar hambre, hay que pasar desnudez, hay que pasar muchísimas cosas, humillaciones. Pero estas son las cosas que mañana te van a dar a ti autoridad en el mundo espiritual. Son las cosas que Dios va a usar para usarte a ti a favor de otros. Jesús nunca pecó y Jesús pasó por hambre, Jesús lloró, Jesús tuvo frío, Jesús durmió a la intemperie, varón. Es así. Jesús pasó por todas las tentaciones y pruebas que nosotros podemos pasar, aún más. Porque a lo que Él vino fue a hacer algo sumamente grande, sumamente que nosotros no podemos imaginarnos lo que Jesús hizo con la obra de su sacrificio. Es así. Sin embargo, Él pasó por eso y nunca se quejó. Hay cristianos que se quejan más que un gato a boca arriba, varón. La queja a Dios no le agrada. El pueblo vivía quejándose en el desierto. ¿Y qué hizo Dios? Que por cada día le dio un año. ¿Qué es lo que hace la queja? Que te aumenta el tiempo del desierto. No te saca, te aumenta el tiempo del desierto. Es así, hermana. Eso que te dice, mira, hermana, mensaje para la audiencia. Mírame, a veces hay personas que ven a uno así y dicen, no, fulano está bien. Fulano está ubicado en un estatus social, tiene una casa, está montado, tiene una jipeta o tiene un motor y no se le ve ningún problema. Pero le quiero decir, hermano, que vemos personas que así como ustedes nos ven, si la persona afuera tuviera la visión despierta, la visión de ver lo sobrenatural, y viera nuestra alma, se dará cuenta que nuestra alma está encerrada por el golpe de la vida. Nosotros venimos recorriendo la vida y hay momentos que nosotros cuando pisamos descalzos, sin zapatos, cuando pisamos vidrio, y todos esos vidrios y esas espinas nos dejan heridas en las plantas de los pies. Cuando vamos avanzando por la vida, por el sistema de la vida, encontramos matas con espinos y cada espino de eso que nos va pasando por nuestro cuerpo nos dejan heridas. Vamos caminando por el trayecto de la vida y aquellos que en vez de darte un trago de agua te dan vinagre, aquellos que te apedrean, aquellos que te golpean en la vida. Y cuando nosotros llegamos a la cúspide del Gólgota de la vida, llegamos todos golpeados, heridos. Jesús subió al Gólgota para ser crucificado. Pero antes de llegar al Gólgota, en ese proyecto del camino, no fueron pocas cosas que le hicieron, hermano. Él fue con su cuerpo lacerado, torturado, maltratado, golpeado. Así es nuestra vida. Nosotros estamos acá, pero muchas veces las personas ven a uno, hermana, y dicen, no, ellos están bien, pero hay heridas en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque pasamos, como estamos hablando, pasamos ese proceso y hemos ido sabido aputamente con la ayuda de Dios. Uno va aprendiendo a mantenerse en este camino y nosotros seguimos avanzando hasta llegar a la meta final. Pero ha sido una vida de golpe, ¿verdad? Ha sido una vida de golpe, una vida de maltrato, una vida de atropello, una vida de lanceramiento. Hemos sido lancerados, pero estamos acá en pie y seguimos luchando en el camino de la vida. Es así. Es así. Y como una persona que no ha pasado por nada en este mundo puede decir, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios. Donde tu líder Jesucristo pasó por todo. Pasó por todo. Tú no quieres pasar por nada y quiere heredar la vida eterna. La vida eterna es por gracia, es cierto. Amén. Jesús pagó el precio.
Pero dice la Biblia que Jesús dijo que los discípulos serían iguales a su maestro. Amén. Y si tú quieres ser un discípulo, tienes que pasar por donde pasó tu maestro. Y me pasó el maestro. Tu ADN caído tiene que ser cambiado, transformado por el ADN de Cristo, de una nueva criatura. Es por eso que el morir es doloroso, es difícil y nadie quiere morirse. Tú le preguntas a una persona, ¿tú te quieres morir? Y te va a decir que no. Al contrario, quiere vivir muchos años. Pero mientras tú vivas humanamente tu vida en el alma y en sus deseos, tú no vas a poder vivir. Es necesario morir a nuestros deseos. Es necesario morir a la concupiscencia para poder vivir para Cristo. Amén, amén. Y poder revelarlo a Él, a otros. El que nunca ha vivido nada, ¿cómo va a venir a mí a ministrarme a mí? Donde Él nunca va a tener el corazón de saber lo que yo he vivido. Es así. Para gloria de nuestro Dios. Aleluya. No nos estamos vanagloriando. Te estamos diciendo que todo el que Dios llama va a ser grandemente probado. Es así. Y hay algo, hermana, que no quiero que se nos vaya antes de nosotros terminar. Ya que usted ha sido una ministra de liberación, como le dije anteriormente, usted ha sido una persona de muchas experiencias en esta área. Quiero que la audiencia pueda escuchar un testimonio de eso, donde, así como usted explicó en la entrevista anterior que dio una experiencia, que usted nos pueda dar otra también para edificación de las almas, y para que el mensaje también tenga propiedad, tenga peso. Que usted nos hable de unas experiencias también donde Dios nuestro Padre se ha manifestado, la ha usado usted para poder ayudar a otros. Que usted me hable de una de esas experiencias, porque yo sé que usted me ha contado muchas experiencias, pero quiero que me hable de una de esas, hermana, que Dios la ha usado grandemente en el ministerio de liberación. Amén. Bueno, le voy a hablar de mi propia experiencia, porque Amén. quiero que sepan que todo el que Dios usa para liberación tiene que ser libre primero, tiene que Amén. ser liberado. Es así. Si no es liberado, Dios no lo va a usar en liberación. Y si lo usa en liberación, solo lo va a usar hasta cierto punto, porque hay demonios que para que Dios te use echándolo fuera, tienen que haber sido echados fuera de ti. Eso me recuerda, hermano, ahí eso que te dice a Judas Iscariote. Jesús mandó a los 70 y vinieron haciendo milagros de todo. Y me imagino Judas haciendo milagros por ahí de todo. Pero se le metió el maligno. Pasó con Pedro, también pasó con Pedro, pero gracias a Dios que Pedro recapacitó. ¿Verdad? Porque no le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y después al final también lo niega. A la hora que crucifica a Jesús también lo niega. Pero mira el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote estaba dentro de los discípulos. Me imagino cuánto cuando fueron los discípulos que Jesús los mandó y sopló el Espíritu, reciban el Espíritu. Y de allá para acá vinieron dando testimonio. Imagínense Judas dando testimonio también, pero se le metió Satanás en el corazón de él. Es así. Es así. Y yo recuerdo que, y este testimonio lo quiero dar también para muchos matrimonios, porque mi primera liberación que Dios me hizo fue referente a eso, al matrimonio, a la amargura. Porque tú no puedes ministrar liberación teniendo amargura en tu corazón. Teniendo amargura en su corazón. Teniendo odio, teniendo rencor, teniendo soledad en tu corazón, no teniendo empatía con tu hermano. Y yo recuerdo que yo albergaba mucho de estos sentimientos malos y esos demonios habían entrado en mí.
Y la primera vez que el Señor me liberó el mismo Espíritu Santo a mí. Y yo le decía al Señor, cuando yo me convertí, yo tenía mi pareja, pero no era casada. Entonces yo, al tener odio, amargura hacia esa persona, yo le decía, Señor, quítame esa persona de mi lado, porque yo quiero servirte. Oiga, varón, esta persona yo la conocí en el mundo. Sí. Y nos convertimos los dos. No estábamos casados, pero yo al sentir odio y rechazo hacia esa persona porque me había hecho sufrir, yo le decía, Señor, quítame esa persona del medio que está obstaculizando mi ministerio. Tú no me vas a poder usar a mí como tú me quieres usar. Muy importante. Pero lo que yo decía era lo que yo tenía. Era lo que me estaba haciendo la guerra a mí misma, no era la persona. Exactamente. Era lo que yo portaba. Era yo que tenía todos esos espíritus y yo pensaba, lo que yo tenía, yo lo veía reflejado en la otra persona. O sea, lo que uno tiene, lo ve reflejado en el otro. Muchas veces. Muchas veces, sí. ¿Qué pasó? Que Dios tuvo que hacerme una liberación, llamarme a capítulo y decirme a mí, ¿tú crees que tú eres buena? Ay. Porque yo ayunaba mucho, yo oraba mucho, yo buscaba mucho a Dios, pero esa área todavía en mí estaba cautiva. ¿Vale? Estaba cautiva ahí todavía. ¿Y qué pasó? Que Dios me llamó a capítulo, porque yo le decía, yo no me caso con ese hombre. No me caso. Y Dios me llamó a capítulo y me dijo a mí, tú dices que tú no te vas a casar porque tú crees que tú eres buena. Y comenzó a mostrarme, hermano, todo lo que había en mí, toda la podredumbre que había en mí, toda la suciedad, toda la impureza que había en mí. Yo me creía que yo era buena y yo tenía en mí un espíritu de autoconmiseración. Yo me tenía pena yo misma porque pensaba que a mí era que me hacían el daño, que a mí era que me dañaban, que a mí era que me humillaban. Y Dios comenzó a liberarme. Y cuando Dios comenzó a sacar todos esos espíritus inmundos de mí, y yo empecé a ver cómo salía toda esa podredumbre, toda esa asquerosidad de mi cuerpo, hermano, porque Dios me permitió verlo en el espíritu. ¿Sabe para qué? Para que yo sea humilde y yo entienda que si yo me dejo contaminar, yo me vuelvo un zafacón del diablo. Y hay gente que se cree que está muy pulcro y muy santo y son zafacones del diablo porque no perdonan. Eso. Y Dios empezó a sacar todo esto de mí y empezó a liberarme. Amén. Cuando eso pasó, que yo volví en sí varón, yo era otra persona. Eso que te dice, hermana, nosotros estamos llenos de lepra espiritual, leprosos espirituales, y tenemos que darnos cuenta que estamos llenos de lepra espirituales para que Cristo empiece a sanar esa lepra. Pero tenemos que darnos cuenta que nosotros la tenemos, porque para uno poder ejercer el ministerio de liberación, como usted dice, primeramente tenemos que aprender a autoliberarnos nosotros, pero viendo nuestros defectos, viendo nuestros errores, porque muchas veces tendemos a mirar los defectos y los errores del otro, más no nos miramos a nosotros mismos. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, nuestra conciencia, para que así entonces el Espíritu Santo nos pueda usar grandemente para poder entonces ayudar a otros. Esa es la vida. Es decir, mientras nosotros no nos detengamos a vernos a nosotros mismos. Por eso Jesús dijo claramente, no puede un hermano que esté ciego guiar a otro que está ciego. Quita primero la paja que está en tu ojo para que pueda, ¿verdad? Guiar. Y en ese versículo te está diciendo, tú estás mirando quién en aquel hay, pero yo te estoy mostrando que en ti también hay, y en ti hay más, porque dice la viga, y aquel dice la paja. Y aquel dice la paja. Eso que usted está diciendo, hermana, muchas veces nosotros vemos un defecto en el otro, y ese defecto que nosotros vemos en la persona es un espejo que nos está indicando cómo estoy yo por dentro. Exactamente. No, que el hermano tiene esto, el hermano tiene aquello, todo lo que uno ve en aquel, es como que no sé, es como un espejo que te están poniendo, mira, eso que tú estás viendo es lo que tú eres por dentro. Entonces tú tienes que cambiar dentro de ti primeramente. Aleluya. Para que tenga entonces esa visión, quitar todo eso que está ahí, para que Dios tenga esa visión, la capacidad de ver, para entonces usted poder ayudar al otro. Aleluya.
Es que Es la así. Biblia no se equivoca, varón. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando tú te enfocas en Jesús, tú comienzas a verlo a Él. Él va a ser un espejo. Él te va a hacer ver lo que tú tienes, que no es igual a Él, que no es lo que Él tiene. Amén. Tú mirarlo a Él te va a hacer ver a ti cómo tú estás. ¿Cómo tú Nosotros tenemos que dejar de enfocarnos en los demás y empezar a enfocarnos en Cristo, En Cristo. en poder copiarlo a Él, en Amén. ser una copia de Él aquí en la tierra. Pues si nosotros en esta tierra somos más que hermanas, lodo gusanos, somos más que gusanos de lodo de la tierra. Yo me considero así. Cuando una persona me llama para que haga una oración por ella, lo primero que yo le pido a mi padre que me perdone, porque no soy digno. Es como Isaías, cuando Isaías tuvo la oportunidad de ver la presencia de Dios, dijo, soy hombre pecador. Como aquel que estaba orando en el templo y dice, soy propicio a mi pecado. Mientras que había otro que decía, gracias Señor porque no soy como este hombre. Son aquellos que justifican sus errores, aquellos que justifican sus acciones. Mientras más aquel lo confesaba delante de Dios, decía, soy propicio en mi pecado, y eso es lo que Dios quiere. Y Dios, cuando uno aprenda a reconocer sus defectos, reconocer eso que verdaderamente somos por dentro, a ver esa negrura que nosotros tenemos por dentro, entonces es que Dios se manifiesta grandemente en nuestra vida. Y nosotros, Dios nos usa grandemente para trabajar en el ministerio de liberación, no porque uno sea un santo, porque uno sea más santo con todo el mundo, no. En esta tierra nadie es santo. Lo que pasa es que hay algo que Dios requiere de nosotros: la sinceridad, la humildad, la integridad con Dios y la devoción con Dios, que tiene que ver con su número de disciplinas que conllevan. Cuando hablo de devoción, es respeto a lo sagrado, es respeto a lo divino. Humildad, tener una vida llena de humildad delante de Dios. Jesús dijo, sé manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y eso es lo que Dios espera de uno, ser humilde delante de Él, ser sincero con Dios. Porque de bueno y santo no tenemos nada, pero tenemos que cada día reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón. Entonces Él se va a manifestar a través de nuestra vida. Y otra cosa, no hacer acepción de personas. No hacer excepción de personas. Si una persona conocida nos llama a nosotros para que le hagamos una oración, lo tratamos igualito que el que no es reconocido. ¿Sabe por qué? Porque esto es para todos. Dios Amén. nos llamó para ayudar a todos. Nosotros no podemos hacer acepción de personas porque este puede darme una bendición y aquel no puede. Yo voy a atender al que puede dármela y al que no me la puede dar no lo voy a atender. No, eso no es de Dios. No es de Aquí Dios. se atiende a todos por igual, a todos. Amén. Así que, hermano, todo el que quiera y reconozca que necesita la oración de liberación, que necesita buscar la ayuda a un ministro, puede llamarnos. Es así. Puede llamarnos, que en el momento que tengamos, lo ayudamos. Sí. Deje su teléfono, hermano. Sabe que la gente necesita consejos sobre liberación, porque a veces hay gente que quieren aprender a autoliberarse, como también con la ministra de liberación. Sí. Entonces, usted da su teléfono, cualquier consejería, ayuda para la gloria de Dios, usted dé su número, hermano. Sí, mi número es 829-453-4367. Con el 1 delante si es internacional. Amén. Así que, hermano, hasta aquí fue esta hora, que este mensaje pueda ser alargado en nuestro corazón, llevado a la reflexión de nuestra vida, verdaderamente con conciencia, y que sirva de aprendizaje para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios le bendiga poderosamente en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.